Jesús se dirigió a sus discípulos con esa mirada serena que tenía cuando estaba a punto de compartir una verdad profunda. Se acomodó entre ellos, como quien va a contar una historia que cambiará la forma de ver el mundo, y con una voz pausada comenzó a hablar. Os voy a contar una historia, la historia de un siervo que olvidó la misericordia. Había una vez un rey inmensamente rico. Su poder y riqueza eran tan vastos que su reino se extendía por donde el sol brillaba. Su corte era un lugar de imponente formalidad. Los pasillos de mármol resonaban con pasos medidos, y en el aire se sentía el peso de la autoridad y la justicia del monarca. Este rey, meticuloso en todos sus asuntos, decidió un día hacer una auditoría completa de las finanzas de su reino. Llamó a sus siervos para que rindieran cuentas de sus administraciones. Era un proceso largo y detallado, una prueba de lealtad y honestidad. Uno a uno, los siervos desfilaron ante él, rindiendo cuentas de su trabajo. Pero hubo uno en particular que se destacó por la magnitud de su deuda. Era una cifra tan asombrosa que resultaba casi absurda. 10.000 talentos. Para que os hagáis una idea de lo que esto significaba, un solo talento era el equivalente al salario de un trabajador común durante 15 años. 10.000 talentos eran, por lo tanto, la riqueza de un reino entero. Una suma tan astronómica que era imposible de pagar, incluso con varias generaciones de trabajo. Era una deuda que, para la mente de cualquier hombre, era no solo imposible, sino incomprensible. El rey miró al siervo con severidad y pronunció la sentencia, una que era ley y no se discutía. Vende todo lo que tienes, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que te pertenece. Con el dinero, salda esta deuda. La desesperación lo invadió por completo. Las rodillas le temblaron, el sudor frío le cubrió la frente y las palabras apenas le salieron de la garganta. Cayó de rodillas, postrándose ante el rey. Con lágrimas en los ojos, clamó con una voz quebrada que apenas era un susurro. Señor, ten paciencia conmigo. Solo dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. En su corazón sabía que era una promesa vacía, una súplica desesperada. Pero era lo único que le quedaba para aferrarse a la esperanza. El silencio de la sala era total, solo roto por el sonido de su llanto. Y entonces, el rey, con una compasión que no tenía límites, hizo algo que rompió todas las expectativas. Al ver la angustia de su siervo, su corazón se ablandó de una forma que nadie en la corte había visto antes. No le dio más tiempo. No le ofreció un plan de pagos. Hizo algo aún más extraordinario, algo que solo un rey con un poder absoluto podía hacer. Le dijo con una voz que calmó el alma del siervo y que llenó la sala de asombro. Te perdono. Queda libre. Y tu deuda queda cancelada por completo. El siervo se levantó, temblando no ya por el miedo, sino por el alivio. La pesada carga de por vida, una deuda que lo hundiría a él y a su familia, se había desvanecido en un instante, como si nunca hubiera existido. Había recibido una gracia inmensurable. Una segunda oportunidad que él no merecía. Pero la historia, sorprendentemente,
no termina ahí. Con la sensación de una segunda oportunidad y la ligereza del perdón en su espíritu, el siervo salió a la calle. Caminando por el mercado, con la brisa fresca en su rostro, se sintió renacido. Pero ese sentimiento de gratitud se desvaneció tan rápido como había llegado. De repente, su mirada se detuvo en uno de sus compañeros, otro siervo, que le debía una cantidad insultantemente insignificante en comparación: 100 denarios. Para ponerlo en perspectiva, 100 denarios no era más que el salario de unos cuantos meses. Una simple migaja al lado de los 10.000 talentos que le habían sido perdonados. El siervo malvado se abalanzó sobre su compañero, lo agarró con furia por el cuello y le gritó con una voz que había olvidado lo que era suplicar: «Págame lo que me debes, ahora mismo». El compañero, perplejo y asustado, se arrodilló ante él, implorando con las mismas palabras exactas que el primer siervo había usado con el rey: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré». La escena se repitió, pero el resultado fue terriblemente distinto. El siervo que había sido perdonado no tuvo la menor pizca de compasión. Su corazón, que había sido suavizado por la misericordia, se había vuelto a endurecer en un instante. Se negó a esperar, y en un acto de extrema crueldad, lo hizo encarcelar hasta que pagara cada último denario de la deuda. La ironía era dolorosa. Otros siervos, que habían presenciado toda la escena, quedaron horrorizados. Llenos de tristeza por la injusticia y la falta de misericordia, fueron a contárselo todo al rey, narrando la historia con lujo de detalles. Sus voces reflejaban la indignación que sentían al ver cómo la gracia del rey había sido pisoteada de una manera tan cruel. El rey, al escuchar lo sucedido, se llenó de una furia justificada. No era la ira de la crueldad, sino la indignación de la traición moral. Mandó llamar al siervo al que había perdonado. «Siervo malvado», le dijo el rey, con una voz que resonaba de indignación, «yo te perdoné aquella enorme deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú, a su vez, haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» En ese momento, la misericordia del rey se transformó en una lección severa, una que el siervo nunca olvidaría. El rey revocó su perdón. Con una mirada de profunda decepción, lo entregó a los verdugos para que lo torturaran hasta que pagara cada centavo de su deuda original. Una deuda que, por supuesto, nunca podría saldar. Jesús hizo una pausa, mirando a cada uno de sus oyentes, dejando que el peso de la historia se asentara en sus corazones. Luego, con esa sabiduría que solo él poseía, continuó: «Y es aquí donde la parábola nos invita a la reflexión. La verdadera libertad no viene de tener nuestras deudas perdonadas, sino de la capacidad de perdonar a los demás. El perdón no es una moneda que podamos guardar para nosotros mismos después de haber recibido un regalo. Es un regalo que, si no lo compartimos, se pudre en nuestras manos». Esta historia nos recuerda que todos, en algún momento, hemos sido ese siervo que ha recibido un perdón inmensurable, ya sea de un ser querido, de un amigo o de la vida misma. Y todos hemos sido tentados a ser ese siervo malvado, reteniendo la compasión y el perdón
que hemos recibido tan libremente. Reflexionad por un momento en vuestra propia vida. ¿Qué deudas guardáis en vuestro corazón? ¿Qué resentimientos os impiden ser libres? ¿A quién os negáis a perdonar, sin importar lo mucho que os ruegue? La compasión que recibimos debe ser un reflejo exacto del perdón que estamos dispuestos a dar, porque la gracia que no se comparte se pierde. El perdón no es solo un acto para la otra persona, es una liberación para vosotros mismos. Cuando elegís perdonar, rompéis las cadenas que os atan al pasado y al resentimiento. Os liberáis del peso de la amargura y de la ira, permitiéndoos avanzar con ligereza. La parábola nos enseña que el perdón, al igual que la misericordia del Rey, no es una opción, sino una condición fundamental para nuestra propia paz. Al perdonar a los demás, en realidad nos perdonamos a nosotros mismos. Y con estas palabras, Jesús cerró su enseñanza, sabiendo que había plantado una semilla de sabiduría que florecería en el momento preciso en el corazón de cada oyente.